¿Qué tal? En este encuentro vamos a armar una caja de herramientas completa para entender y evaluar argumentos lógicos. Nos vamos a meter de lleno en la unidad 3 del programa oficial para que todos sus conceptos queden clarísimos. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, acá vamos a conseguir las herramientas técnicas, las de verdad, para responderla, para ir más allá de la simple intuición y llegar a la certeza que nos pide la lógica. Este es nuestro mapa. Vamos a seguir el programa oficial, punto por punto, desglosando la unidad 3 en estas 6 secciones clave. Empezamos con lo básico, y para el final vamos a estar manejando las técnicas más complejas con total seguridad. Perfecto, arranquemos. Lo primerísimo es dibujar el mapa del terreno. Hay dos tipos fundamentales de razonamiento, y entender esta diferencia, miren, es el primer paso para poder analizar cualquier argumento que se nos cruce. A ver, en el fondo, ¿qué es un razonamiento? Pensemos en esto, que es clave. Es una estructura, simple, donde tenemos unas afirmaciones, que llamamos premisas, y estas se usan para sostener, para darle fundamento a otra afirmación, que es la conclusión. Y acá viene la primera gran división. El punto clave es la fuerza de la promesa que se hace. Los razonamientos deductivos buscan una certeza total, casi matemática. O sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que serlo, es imposible que no. En cambio, los no deductivos juegan en el campo de la probabilidad. Dicen, bueno, si mis premisas son ciertas, es muy probable que mi conclusión también lo sea, pero no ofrecen una garantía del 100%. Dentro de este mundo de lo probable, tenemos a la inducción, la analogía y la abducción, que es como esa chispa detectivesca, ¿no? De saltar a la mejor explicación posible. Son herramientas superpoderosas para la ciencia y para la vida, pero no nos dan esa certeza absoluta que es el foco de nuestro estudio ahora. Así que, a partir de ahora, nos concentramos exclusivamente en el razonamiento deductivo. Este es, digamos, el estándar de oro de la prueba lógica y el verdadero corazón de esta unidad. Y acá hay algo fascinante de los argumentos deductivos. No inventan nada nuevo. Toda la información de la conclusión ya estaba ahí, escondida, contenida en las premisas. Es como si las premisas fueran un paquete cerrado y la conclusión es simplemente abrirlo para ver lo que ya estaba dentro. Ahora, para poder analizar estas estructuras con la precisión de un relojero, tenemos que dar un paso fundamental: traducir. Pasar del lenguaje que usamos todos los días, que a veces es vago o ambiguo, a un lenguaje formal, simbólico, el lenguaje de la lógica. Miren este ejemplo, súper común. Si llueve, entonces las calles se mojan. Llueve, por lo tanto, las calles se mojan. Se entiende perfecto, ¿no? Pero las palabras mismas, llueve, calles, pueden distraernos de su esqueleto lógico, de su forma pura. Y para desnudar ese esqueleto, usamos estos símbolos, las conectivas lógicas. Como se ve en la tabla, en vez de I, usamos un punto, en vez de O, una B corta. Y para el clásico sí entonces, esa herradura. Son nuestro bisturí para aislar la estructura. Y listo, miren la transformación. El mismo argumento de la lluvia ahora se ve así. P herradura Q, punto P, por lo tanto Q. Ya no importa si hablamos de lluvia o de planetas, lo que tenemos es la forma pura, limpia, sin ambigüedades. Y esto sí que lo podemos poner a prueba. Bien, llegamos al concepto central de esta unidad, al que lo define todo en la lógica deductiva. Hablemos de la validez. Ojo acá, porque esto es la clave de todo y a veces confunde. La validez es una propiedad de la forma, de la estructura del argumento. No tiene nada que ver con si las premisas son verdaderas en el mundo real. Un argumento es válido si su estructura es tan perfecta que es imposible que teniendo premisas verdaderas la conclusión sea falsa. Podríamos tener un argumento válido hablando de unicornios, siempre que la estructura sea correcta. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos la prueba de estrés a un argumento para ver si su estructura aguanta? Bueno, tenemos dos herramientas principales en nuestra caja. La primera es la tabla de verdad. Piensen en esto como el método del detective que no deja piedras sin remover. Es un análisis de fuerza bruta, literal. Se revisan todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad para buscar una sola cosa, una línea, una sola, donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si no la encontramos, el argumento es válido. Claro, todo muy lindo, pero ¿qué pasa si el argumento es más complejo? Si tenemos 4 o 5 proposiciones. La tabla de verdad se vuelve gigante. 16 filas, 32, una locura. Se vuelve súper impráctico. Por eso necesitamos algo más astuto, un atajo.
Y ese atajo, esa herramienta más elegante, es la prueba por el absurdo, o el método indirecto. Es una forma mucho más estratégica y a menudo más rápida de determinar la validez. La genialidad de este método es que da vuelta a las cosas. Miren cómo funciona. Primero, partimos de una suposición. Asumimos que el argumento es inválido, es decir, que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Segundo, empezamos a deducir qué otros valores de verdad implica esa suposición. Tercero, buscamos el problema. Si esa suposición nos lleva a una contradicción, por ejemplo que la misma letra tenga que ser verdadera y falsa a la vez, imposible. Y si encontramos esa contradicción, listo. Significa que nuestra suposición inicial era absurda. Por lo tanto, el argumento tiene que ser válido. Y por último, para los pesos pesados, para los argumentos más enredados, tenemos la herramienta más poderosa y rigurosa de todas, la prueba formal, también llamada derivación. Acá la estrategia es completamente distinta. Se empieza solo con las premisas como si fueran nuestros ladrillos iniciales, y luego, aplicando reglas de inferencia, que son movimientos válidos, vamos construyendo paso a paso una cadena lógica. Cada nuevo paso se tiene que seguir de forma impecable de los anteriores. El objetivo final, llegar a construir, a derivar la conclusión misma. Y esta frase de Whitehead es brillante, ¿no? El desarrollo de técnicas que nos permitan avanzar sin tener que pensar captura la esencia de la lógica formal. Al dominar estos sistemas, creamos una especie de maquinaria de razonamiento que nos garantiza llegar a conclusiones correctas, protegiéndonos de nuestros propios sesgos o errores. Todo esto que vimos, esta caja de herramientas no es solo para aprobar un examen, es un entrenamiento para el pensamiento. Son las herramientas para clarificar ideas, para construir argumentos sólidos y, sobre todo, para identificar cuando un argumento que nos presentan es débil o directamente incorrecto. La pregunta ahora es, con este nuevo poder, ¿cuál va a ser el primer argumento de la vida real que van a poner bajo la lupa?